Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores, en nuestra 7ª temporada, haciendo este gran magazine para todos ustedes, para los abogados, los entendidos en la materia jurídica y los legos también, porque hay mucho que comunicar en estos tiempos, en esta era tecnosocial. Y hoy decidimos posicionarnos justamente en un tema fundamental. Mucho se habla acerca de los avances de la tecnología, una temática que hasta hace unos años sonaba a ciencia ficción, al parecer ya forma parte de los espacios de discusiones académicos, en materia jurídica, en los despachos tribunalicios y, por qué no, también forma parte de los dilemas del día a día en la sociedad. Me refiero puntualmente a la inteligencia artificial. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial en el ámbito del derecho? A menudo consideramos que la tecnología es una herramienta fabulosa, considerando los avances y cuánto nos puede colaborar en la progresión de nuestras labores. Puntualmente en el ámbito jurídico, esta herramienta nos puede permitir predecir avances jurisprudenciales, procesar datos y aglutinar lo que antes tardábamos miles o muchísimas horas al menos en aglutinar fojas y compendiar distintas tareas. Pero obviamente sabemos y defendemos en Revolución en Valores que nuestra ciencia jurídica debe apoyarse sobre valores humanos. Estamos reunidos aquí para conversar con nuestro invitado, un invitado de lujo, nuestro amigo, el doctor Javier Indalecio Barraza, acerca de estos dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito de derecho. ¿Puede garantizarnos la inteligencia artificial la equidad? ¿Puede contener la angustia de los judiciables? ¿Están los abogados de la matrícula y, por qué no, las personas que trabajan en tribunales preparados para todo lo que nos espera y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el mundo y puntualmente en el derecho? En minutos más vamos a desandar todas estas cuestiones. No te lo pierdas, quédate ahí, haceme caso. En minutitos más seguimos con más Revolución en Valores. Gracias. Bienvenidos aquí a nuestro espacio Revolución en Valores. Como les decíamos en la apertura, señoras, señores, hoy para hablar, de un tema que hace unos años tal vez sonaba más a ciencia ficción, pero la realidad, como dicen los chicos, nos ha alcanzado y hace rato ya. Sabemos todos que de algún modo la pandemia, este hecho tan tremendo que hemos vivido, trajo también aparejado la aceleración de la tecnología en el ámbito puntualmente de la justicia, que es donde nos vamos a posicionar hoy. Para hablar de esto y mucho más y seguir buceando en ámbitos de derecho, en este caso en el derecho administrativo, en el derecho público, hemos invitado al querido doctor Javier Indalecio Barraza. ¿Qué tal, Doc? Hola Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Muchas gracias por estar de nuevo en esta séptima temporada. La 7ª temporada. Javier, hace años que nosotros conversamos acerca de estos temas, de la tecnología, de la 4ª revolución tecnológica. Se venía hablando en los ámbitos académicos, pero obviamente siempre tenemos una bisagra que nos plantea el derecho, que obviamente es la ética judicial y, por supuesto, la seguridad jurídica que debemos garantizarle a la ciudadanía. Obviamente, el abogado auxiliando, el abogado llevando la letra de la ley a tribunales, tratando de velar por sus clientes, y los jueces, y en este caso vos como defensor de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, le compartimos a la gente, también velando por los intereses de los judiciables que se plantean. Pero obviamente esto trajo una forma, la tecnología, los avances y la irrupción de la inteligencia artificial trajo también toda una revolución laboral. Al caras adentro le queremos compartir a la gente de los trabajadores de la justicia y del abogado, del que tiene que velar por los intereses de sus clientes. Entonces, Javier, le compartimos a la gente, insistimos, tu especialidad es el derecho administrativo, el derecho público.
¿Qué trajo aparejado esto en el ámbito de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, del derecho administrativo? Sabemos que hoy se habla de acto administrativo digital y o electrónico. Nos gustaría que le compartas a la gente, al lego en la materia, qué se entiende por acto administrativo y luego cómo deriva esto en el acto administrativo digital. En primer lugar, un tema que ha generado mucha polémica cuando se emite un acto administrativo electrónico es algo muy lindo porque ahora un acto administrativo se va a dictar en medio segundo. Claro. Pero el problema que se plantea es la legitimidad de ese acto administrativo, porque ¿quién emite ese acto? ¿Una máquina? Porque en definitiva acto administrativo electrónico es una decisión que toma la administración mediante sistemas electrónicos. Entonces, ¿quién toma esa decisión? Y si esa decisión la toma una máquina, esa decisión es legítima. Entonces, los que han desarrollado esto fundamentalmente han sido los italianos. Italia es uno de los países más avanzados en Europa continental. Hay un decreto del año 2005, ¿cierto? Hay un código de administración digital, un decreto legislativo del año 82 de Italia, donde se hace una clasificación entre actos administrativos automatizados y semiautomatizados o híbridos. Los automatizados son aquellos actos que los emite una máquina. Uno lleva adelante alguna actividad, llena una serie de datos y sale la decisión. En otros casos, los automatizados o híbridos, interviene una máquina, pero paralelamente a eso interviene una persona humana. Claro. El problema que plantea esto es que, en primer lugar, es qué va a pasar con esas decisiones. ¿Se puede admitir eso de manera total? Y la mayoría de la doctrina entiende que para actos preparatorios, es decir, un pase, una remisión a un organismo, el pedido a un organismo, la colaboración a un organismo, entonces eso debería, en definitiva, admitirse dentro del acto administrativo electrónico. El problema se plantea cuando la administración debe decidir, porque cuando decide, emite un acto administrativo, lo que hace es generar efectos jurídicos sobre una persona humana. Seguro. Doc, se habla en el ámbito del derecho puntualmente administrativo de cierta opacidad del algoritmo. ¿Qué tiene para decirnos puntualmente precisamente en torno esto, porque al derecho? Cuando uno decide, entonces, decidimos que la administración emita actos electrónicos, el Reino Unido sobre todo ha planteado estándares para el sesgo del algoritmo, para transparentar ese algoritmo. Y lo que ha hecho el Reino Unido es establecer un estándar al sesgo algorítmico y en particular obliga a los ministros y funcionarios del Reino Unido a publicar cómo funciona ese algoritmo. Bien. Lo primero es la transparencia del algoritmo. Y en segundo lugar, por qué se utilizó ese algoritmo, es decir, los motivos, y al mismo tiempo en quién se usó ese algoritmo. Sí. Pero no solamente eso, también obliga al Reino Unido a explicar, porque de nada sirve que a mí me den un algoritmo, me digan, mire, hemos utilizado este algoritmo, pero yo no lo entiendo. Seguro. Entonces, claro está que en los ámbitos del derecho ya hemos logrado este punto en común y está claro que todos abogamos por el progreso de la ciencia y desde ya que celebramos cualquier herramienta que coayude a agilizar los procesos en pos de que el justiciable tenga un mejor acceso a la justicia y que se pueda garantizar un mejor servicio de la misma. Ahora bien, lo que el DOC plantea es, ojo, estemos atentos, porque qué pasa dentro de todo ese armado, de ese algoritmo, para llegar a procesar o a generar que una actividad sea realizada en cuestión de segundos, que la eficiencia no se nos lleve puesta los valores humanos sobre los que se debe posicionar el derecho. Y cómo claro, por eso en Reino Unido se le obliga a los ministros a que expliquen la estructura subyacente de ese algoritmo. Imaginemos, por ejemplo, nosotros queremos convocar a un grupo de personas para cubrir áreas. Sí. Creamos un algoritmo para que de manera veloz cubra esos puestos. Entonces decimos, bueno, vamos a tener en cuenta la calidad técnica de la persona, títulos profesionales,
Y en particular uno podría exigir también una dedicación plena al trabajo. ¿Qué hay de malo en eso de pedir? Claro. Bien, entonces le decimos al algoritmo, en el caso de que una persona tenga problemas o tener en cuenta que una persona con cargas de familia, no decimos el sexo, pero sabemos que las mujeres tienen más cargas de familia, Seguro. o entonces lo ponemos en un grupo aparte. Bueno, eso es un sesgo y además que está violentando en cierta forma a un determinado sector. Claro, de modo tal que esto... Entonces, simplemente la inteligencia artificial, y lo que ha hecho el sistema del Reino Unido es pedir la transparencia del algoritmo, la estructura subyacente, y al mismo tiempo que se expliquen cómo son esas cajas negras del algoritmo, y un término que ellos utilizan, bueno, la traducción en castellano sería el encebollado. El encebollado. El encebollado. O sea, caja negra / encebollado. Sí, porque una cebolla que tiene varias capas. Entonces lo que ocurre es que los que utilizan inteligencia artificial establecen capas que no son difíciles de acceder. Claro. Entonces, ¿de qué sirve que a mí me digan utilizamos este algoritmo, pero si yo para poder acceder tengo que ir sacando capa por capa para poder entender cómo funciona eso? Sí, si se quiere, eso iría un poco en contra de lo que los principios de raigambre constitucional, que uno de ellos es la publicidad de los actos, ¿no? Y en definitiva termina siendo de un secretismo fabuloso. Obviamente todo esto es, como dicen también los chicos, un work in progress, como un ir avanzando. La realidad es que sí, el derecho va detrás del hombre, de los avances, pero esta realidad tecnológica creo que es una de las revoluciones que ha superado amplísimamente en tiempos todo lo que las ciencias humanas puedan no solo llegar a elaborar. No solo a la ciencia jurídica, sino también al Estado. Naturalmente, en el segundo bloque les quiero decir a la gente que esto es muy interesante. El doc lo sugirió y decidimos partirlo de algún modo, disculpen la expresión, así el programa, porque claro, todo esto, esta famosa caja negra que señala el doctor, este encebollado y demás, bien podría traer una posible responsabilidad del Estado aparejada, en caso que el judiciable se considerase dañado por alguna decisión, alguna resolución que lo afectase. De esto, Doc, vamos a hablar en el segundo bloque. Me gustaría, porque creo que es su especialidad, es su métier, la responsabilidad del Estado, y creo que es importante darle, aunque sea arrojar algunos puntos de ataque como para hacer reflexionar a nuestros colegas, ir colaborándonos y que también el judiciable pueda hermanarse con esta realidad, que esto llegó, esto se instaló. Repito, nadie está en contra de los avances de la inteligencia artificial en tanto y por cuanto entendemos que las bisagras, los límites es la seguridad jurídica, parámetros éticos y el preservar donde nos posicionamos, los valores humanos, ¿no? Claro. Porque en definitiva, si no, no hay justicia. La gran ventaja de la inteligencia artificial es que nos permite tomar decisiones con una velocidad que antes no teníamos. Pero al mismo tiempo, en esa velocidad pueden quedar postergados derechos fundamentales. Seguro. Yo siempre pienso en un caso de una amiga mía que le sacaron una fotomulta. La fotomulta es en definitiva un modo de aplicación de inteligencia. ¿A quién no, Doc? A su amiga y a mucha gente. Bueno, pero en ese caso, cuando esto le pasó a una amiga mía en el año 2004, cuando no existía ni siquiera el concepto, bueno, le sacan la foto y ella iba de un lugar de la capital federal a la provincia de Buenos Aires. Ella iba a un gimnasio a tomar una clase, un sábado a la tarde. Le sacaron la foto, exceso de velocidad. Entonces yo, sin conocer estos temas, le dije, bueno, mira, lo que hay que hacer es que me expliquen cómo se llega a determinar esa velocidad. Nunca me lo explicaron. Nunca me lo explicaron. Esto en definitiva, y ella podía demostrar, porque ella iba en el horario para tomar su clase de gimnasia, ella tenía los testigos de que no había ido a esa velocidad, y al mismo tiempo el Estado, que tiene la capacidad técnica, económica y financiera, tiene que demostrar cómo llegó a determinar la velocidad. Bueno, ¿cómo terminó la cuestión? Le aplicaron una sanción de amonestación, como antiguamente se aplicaba en el colegio. Entonces el juez de esa forma no violentó el orden jurídico positivo y al mismo tiempo no le hizo pagar, pero esa no es la solución. Absolutamente, Doc. Hay mucho por trabajar y por hacer en esto. Antes de irnos a la pausa, Doc, en 2 palabras breves, ¿qué
debería garantizar la administración pública en estos casos puntual de inteligencia artificial, de estos avances, para poder establecer o garantizar que ese acto, el cual le apliquen al judiciable la resolución de la administración, tenga la transparencia debida, esperada? Yo creo que, bueno, siguiendo el criterio europeo, Sí. la transparencia del algoritmo. Y luego un principio fundamental, el principio de reserva de humanidad. Ajá. Porque en mi caso yo no quiero ser juzgado por una máquina, o bien si petición ante las autoridades, quiero que una autoridad administrativa, con misericordia, con compasión, con empatía sobre mi cuestión, decida sobre algo. Yo pido una vacante escolar para mi hijo, pido un turno médico, y eso que no sea mediante un algoritmo. Quiero que la persona sepa si estoy con una urgencia, si puedo Seguro. esperar 2 días. Una máquina no lo puede. Seguro. Es fabuloso de algún modo, Doc, le digo, y compartirles a ustedes desde sus casas, porque esto pone sobre el tapete que nada, evidentemente, ninguna transformación tecnológica puede llegar a estar a la altura de lo que es la máquina humana, la maquinaria humana, porque fíjese que en medio de avances que pueden ser totalmente deshumanizantes para mucha gente, lo que va a lograr y determinar la transparencia del acto administrativo va a ser este principio de humanidad de reserva que usted destaca. Y no hay cosa más que respete el derecho humano, el principio pro homine, que este que acaba de señalar, motivo por el cual ahora nos vamos a ir yendo a la pausa. Señores, tómense un tecito, les dejo para reflexionar. Un derecho sin alma y una justicia sin alma no es justicia. Seguimos en el próximo bloque con más Revolución en Valores. Inteligencia artificial y derecho. Señoras, señores, seguimos con nuestro amigo el doctor Javier Indalecio Barraza. Javi, ¿estamos bien, no? Sí, estamos bien. Habíamos dicho en el espacio, en el bloque anterior, que íbamos a dedicarle unos minutos especiales para hablar de responsabilidad del Estado en tiempos de inteligencia artificial. Javier, sabemos que sos una persona, los que te conocemos, dedicadísimo, conocido y muy consultado por temas de responsabilidad del Estado. Ahora bien, ¿qué pasa? Y le vamos a dar alguna que otra idea a los abogados dedicados a la matrícula. ¿Qué pasa en aquellos casos que la inteligencia artificial pudiera o pudiese lesionar o incurriese en alguna lesión de derechos a algún ciudadano? ¿Cómo opera la responsabilidad del Estado que nosotros conocemos, con las leyes que nosotros conocemos de responsabilidad del Estado? ¿Nos obliga esto a reconfigurar esta disciplina? Yo creo que no, porque en definitiva hay un principio que viene de Ulpiano, el principio es no dañar a otros. Ok. O sea, cuando Sí, el es Estado... más de sentido común. Es más de sentido común, o sea, si nos remontamos a 4.000 años, Sí. La historia de la humanidad ya tenía principio, y un principio general del derecho, que creo que los chicos lo aprenden apenas ingresan a la facultad, es el principio de no dañar a otros. Ajá. El Estado, por supuesto, asume la titularidad del interés público, compra una máquina y mediante esa máquina genera un perjuicio y el Estado debe responder. El Estado asume la titularidad del interés público y es el principal garante de las necesidades sociales. Seguro. Entonces, sobre esa base, el Estado debería responder. El problema es en qué medida va a responder, porque compramos una máquina, pero la persona la utiliza mal a esa máquina, entonces, bueno, habrá que ver el alcance de la responsabilidad del Estado. Acerca de esto, Doc, para informarle a la gente, a los abogados, ¿hay trabajos ya realizados? ¿Hay proyectos? Porque sabemos del mega decreto de este gobierno, que hubo cambios en la ley de procedimientos administrativos, pero puntualmente en esto es no, algo lo que único que es muy existe a nivel profundo. mundial son las recomendaciones de la UNESCO. Ajá. De noviembre de 2021, donde la UNESCO hace referencia a la obligación y en definitiva la responsabilidad que tienen los estados Claro. de adoptar medidas respecto del uso de la inteligencia artificial. Esas recomendaciones de la UNESCO contienen más de 11 capítulos dedicados a salud, educación, vivienda y el uso de la inteligencia artificial. Pero concretamente hay una parte, ya que estamos en Revolución en Valores, Sí. donde la UNESCO
rescata los valores que hay que observar cuando se utiliza la inteligencia artificial. Claro. Y el primer principio es el respeto por la dignidad de la persona. No puede ser que una persona mediante inteligencia artificial no pueda pedir un turno en un hospital y no pueda atenderse. A mí me pasa, mi madre tiene 80 años. Sí. Mi madre utiliza el WhatsApp, pero los sistemas electrónicos no los utiliza, como le pasa a la gente, adultos mayores, Seguro. o los que están en estado de ancianidad, que no saben utilizar estos sistemas. Entonces, ¿cómo el Estado garantiza el acceso? Esto lo dice las recomendaciones de la UNESCO, pero fundamentalmente dice que los estados deben velar para que nadie sea dañado por el uso de la inteligencia artificial. Claro. Son recomendaciones éticas del uso de la inteligencia artificial. De esa forma no se podría dañar la reputación de una persona, no se podría dañar, mediante el uso de la inteligencia artificial, el acceso a determinados lugares. En el ámbito privado, por ejemplo, Sí. para poder obtener algo, uno no puede obtener algo si no es a través de mecanismos electrónicos. Uno no puede hablar con alguien. No, Una amiga mía recientemente ha recibido de una empresa proveedora de servicios de Internet más de 1000 mails. Es un bombardeo de información. Es una locura. Y ella me dice, mira, yo soy abogada, no tengo problemas en esto, voy a hacer los reclamos, pero una persona que no tenga conocimientos de derecho resultaría abrumada. Y ella está abrumada porque no le permiten desplegar adecuadamente su tarea. Seguro. Ha recibido más de 1000 mails y nadie le contesta. Increíble. Doctor... Esto es un daño. Claramente, ¿verdad? Bueno, tendrá que acreditarlo, probarlo y demás, que su colega sabrá. Sí. Ahora vamos a dedicarnos justamente a hablar del abogado, ¿no? Usted dirige una maestría, aprovechamos la maestría de Derecho Administrativo en la Universidad, en la UAI, en la Universidad Interamericana, que ha tenido muchos egresados de ese máster, personas que trabajan en la administración, que litigan contra el Estado. La pregunta concreta es, ¿está el abogado hoy preparado para estos desafíos que supone éticos y los desafíos que supone el trabajar con inteligencia artificial? Porque convengamos, insisto, en que como herramienta, es una herramienta que también ahorra muchas horas de trabajo. Y esto lo vemos, Sí. Uno se dedica a la disciplina que fuese. Entonces, Y de hecho ¿cómo uno ve empieza usted? algo preguntándole a la inteligencia Es que artificial. es tal cual, es así. Entonces, ¿cómo ve? Me gustaría que me responda al abogado, porque usted tiene contacto con alumnos todo el tiempo, con profesionales, con gente de grado. ¿Cómo los ve? ¿Qué resistencias habitan en ellos? ¿Cuáles son los temores? ¿Y qué desafíos piensa que tiene el abogado promedio? Bueno, yo dividiría el tema en dos clases. En primer lugar, los estudiantes de Derecho, Sí. que son alumnos de 19, 20 años, y el Nobel abogado y el abogado ya con varios años de experiencia. Bueno, Tres los de categorías. Los de 19, 20 ya son digitales. Bueno, no, pero no tanto. Ajá. Porque yo en A los ver. cursos, y vos también en tus cursos Sí, hablás de sí. inteligencia artificial Sí. y cómo aplicarla. En este curso que yo estoy dando de teoría del Estado, Sí. yo el examen lo hago con inteligencia artificial. Es decir, hago una pregunta, consulte con la inteligencia artificial y luego usted, como estudiante de Derecho, establezca cuáles son los errores que usted ve o cuál es el valor agregado que usted puede hacer a la inteligencia artificial. Eso, Y esto Doc, tiene- hago un paréntesis. Es lo que porque- hablamos a veces. Claro, sí, porque sí. nos dábamos cuenta y con otros titulares que, claro, obviamente los chicos en los trabajos prácticos usaban la IA. Bueno, entonces ahora vos, esto a lo que apunta el doc es a no perder el liderazgo sobre la herramienta y no que la herramienta me domine a mí. De algún modo es el hilo esto, conductor claro. que quiere el ¿Y qué pasó? En este doctor. último curso propuse este examen Sí, y el 20% de los alumnos quieren volver al esquema tradicional. claro. Alumnos tan digitales no son. No, gente, es que la herramienta en definitiva lo que va a hacer es que uno pueda ir escalando los andariveles. Por eso yo insisto, los que de algún modo abanderamos o estamos a favor de este progreso con los límites lógicos que tenemos en el derecho, porque entendemos que esto va a elevar cualitativamente al profesional en tanto y por cuanto él quiera seguir profesionalizándose, Claro. entendiendo que la tarea rutinaria que antes tenía que hacer
hacer la máquina, uno ahora le hace la máquina. Bueno, pues entonces a pensar. A pensar. Bueno, eso en cuanto a los alumnos. Sí. ¿Qué pasa con el joven profesional? El joven profesional, yo lo que le diría es que utilizar la inteligencia artificial es como usar un arma cargada. Wow. Si uno no sabe utilizar ese arma, no la toque, porque puede hacer un desastre y puede poner en peligro el patrimonio, la vida o la libertad de una persona. Uh-huh. Sí, su responsabilidad profesional. Y su responsabilidad profesional. Eso me parece que debe ser motivo de un examen profundo por parte de los nobles abogados. Bien. Porque yo hice una prueba con inteligencia artificial en el ámbito de mi especialidad. Sí. El caso de los municipios. Uh-huh. Un caso famoso, Rivademar. Sí. Rivademar es un caso de autonomía de los municipios, lo hemos estudiado. Leading case en la materia. Todos bárbaros. Pero al mismo tiempo es un caso de empleo público. Seguro. Yo hace un año le pregunté a la inteligencia artificial, al chat GPT, si ese caso era de empleo público y me dijo que no. Uh-huh. Y en realidad el caso es de empleo público y de autonomía. Claro. Porque se trataba de una pianista empleada de la Municipalidad de Rosario. Bueno, ahí tenemos entonces un caso donde una persona que no conoce el tema va a encontrar serios obstáculos y va a comprometer su responsabilidad profesional. Seguro. Imaginemos que tenemos que citar un plenario que son de citas obligatorias para llevar adelante una actividad. En algunos casos, conocer el plenario implica que yo debo desistir de la acción para no hacerle perder más plata a mi cliente. Uh-huh. Ese abogado, si no conoce eso, utilizando la inteligencia artificial puede hacer un desastre. Entonces, los nobles abogados utilizan la inteligencia artificial, pero se me simula que es un arma cargada. Claro. Uh-huh. Pueden hacer un desastre esos nobles abogados. Y por último, ejemplos de inteligencia artificial que a mí me parece que están todavía en pañales. Le preguntamos cuántos municipios existen en la Argentina. Ninguna inteligencia artificial lo sabe. Consultamos con la Federación Argentina de Municipios, tampoco lo saben. Uh-huh. No se sabe hoy en la Argentina, una información oficial, cuántos municipios existen. Yo he intentado averiguar y no sé cuántos municipios tienen. Se calcula que entre 2.200 y 2.500, pero no lo sabemos. Ajá. Otro ejemplo, empleados públicos. Uh-huh. Le preguntamos a la inteligencia artificial cuántos empleados públicos tiene la Argentina, tampoco lo sabe. Bueno, menos ahora, ¿no? Y menos ahora. Perdón con la limpieza que Bueno, entonces tanta inteligencia artificial, algo que se podría solucionar contando, sí, no lo sabemos. Sí. Doc, entonces eso es para tener en cuenta que es un arma que nos ayuda, pero que al mismo tiempo podemos hacer un desastre. Sí, que seamos responsables, que lo hagamos con criterio y que ante todo no perdamos el liderazgo. El liderazgo y fundamentalmente la formación, ese espíritu crítico. Absolutamente, Doc. La verdad, como siempre, nos ayuda a pensar. Muy agradecidos. Tenemos este espacio dedicado a inteligencia artificial. Es uno de los espacios sobre el cual vamos a batallar durante distintos episodios en Revolución en Valores porque consideramos que es de mucha importancia para los tiempos que tocan. Doc, gracias. El tiempo Muchas gracias por invitarme. Es tirano en TV, pero la pasamos siempre tan lindo con usted y con todos ustedes desde su casa. Señoras, señores, justicia con alma. ¿Y por qué es necesario volver a creer? Los esperamos la semana próxima con más Revolución en Valores. Gracias.